Saludos. Continuamos con la serie de charlas del Sistema de Gestión de la Calidad de CEMEDIC, Servicio de Laboratorio Clínico. El tema que vamos a tratar hoy es cadena de custodia y transporte de la muestra. En el laboratorio clínico, nosotros utilizamos una serie de fluidos del paciente, los mismos que vamos a procesarlos para poder obtener un resultado. Antes de procesarlos, tenemos que tomarlos, ya sea por vía sanguínea, la orina, las heces, o recoger con un hisopo de cualquier cavidad del paciente. Este debe de estar identificado para poder ser trazable desde el momento en que se toma la muestra hasta el momento en que nosotros vamos a reportar los resultados. Según la norma ISO 9001-2015, cuando habla de la propiedad del cliente, en el numeral 8.5.3, dice que la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, la organización debe cuidarla. Exactamente dice, debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la organización o esté siendo utilizada por la misma. La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios. Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la organización debe informar de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo ocurrido. Es decir, la sangre que manejamos, las secreciones del paciente, los hisopos que hemos tomado con sus muestras, son propiedad del cliente, le pertenecen a él, sus datos. Nosotros debemos de salvaguardarlos, protegerlos, identificarlos, verificarlos y tratarlos como tales. Si alguien toma una muestra que no considere adecuada, sea por la cantidad o sea porque es una muestra hemolizada o alguna otra circunstancia, debe de informarse al cliente inmediatamente y documentar lo ocurrido. Para eso nosotros tenemos los registros necesarios donde vamos a indicar qué ha sucedido con cada una de las muestras cuando no las vamos a poder utilizar. Recuerden, esto es propiedad del paciente y por lo tanto nosotros debemos salvaguardarla. La muestra primaria, también llamado espécimen, porción discreta de un fluido corporal, aliento, pelo o tejido, obtenido para el examen, para el estudio o para el análisis de una o más magnitudes o propiedades que se asumen, aplican para el conjunto. Claro, no vamos a tomar los 5 litros de sangre que tiene un paciente. Tomamos una muestra, un espécimen, que como dice, es una porción discreta de ese fluido. Si nos piden que hagamos un examen de KOH o de investigación de hongos en un pelo, no vamos a tomar todos los pelos de la cabeza de ese paciente. Tomamos 1 o 2 para hacer el estudio o el análisis. Y esas propiedades van a aplicar para el conjunto del individuo. A esto se denomina muestra primaria. El informe de laboratorio, también llamado reporte de resultados, es un documento que resume los resultados obtenidos en el análisis de las pruebas de laboratorio solicitadas. Tanto la muestra primaria como el informe de laboratorio son propiedad del cliente. Importante, debemos de reportar información clínicamente útil para el paciente. Y esto implica asegurar la calidad de la muestra y la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque ambas son
propiedad del cliente, ¿sí? Es decir, que la información que genera el laboratorio en base a esas muestras que se tomaron deben de ser seguras. Solamente deben de dárseles al paciente o al médico que la solicitó, ya que son propiedad del cliente. Por eso le solicitamos firmar al paciente una autorización, ¿no?, para que el laboratorio pueda realizarle sus muestras. Cuando ingresa la muestra del paciente, empieza una cadena de custodia de esa muestra. Recuerden, no es nuestra, no es del laboratorio, es del paciente, es propiedad del paciente. La cadena de custodia consiste en el seguimiento que una empresa u organización transformadora de materias primas para la obtención de otros productos se compromete a garantizar que al menos un determinado porcentaje de aquellas materias cumplen con los criterios de calidad. La cadena de custodia en el laboratorio, ¿sí o no?, empieza con la solicitud del servicio, que la hace el médico. Luego, en el preanálisis, la atención al usuario, la recepción de la muestra, la colección de la muestra y la preparación de la muestra. La misma muestra pasa al análisis, donde se realizan las pruebas, ya sean mediante métodos automatizados o no automatizados. Luego viene el post-análisis, donde existe la validación, el informe y la entrega de resultados, el respaldo de la información y también la coordinación y disposición del tratamiento final que se le da a la muestra. Esto termina cuando el usuario recibe el producto final bajo o con entera satisfacción, que es ya cuando liberamos el resultado y es entregado al paciente. Durante todo ese proceso, la muestra tiene que tener una cadena de custodia y una trazabilidad dada por la empresa que está utilizando esa muestra para obtener un resultado. En el laboratorio clínico, la base principal de la cadena de custodia es garantizar que las muestras y la información del usuario se encuentren todo el tiempo seguras y que el personal responsable mantenga toda la documentación necesaria que pueden estar asociados con el estudio clínico de la muestra. ¿Cuáles son los elementos básicos que componen una cadena de custodia? Asegurar la identidad del usuario. Desde el momento en que el médico emite la orden, nosotros tenemos que tener en todo ese proceso claro cuál es la identidad del usuario. La misma que en el momento de receptar la muestra se confirma automáticamente mediante la emisión de un código de barras. El mismo que no va a cambiar en el envase que contiene la muestra hasta la parte final de este. Segundo, comprobación física e identificación de las muestras. Tercero, separación estricta de las muestras aptas y las no aptas. Es decir, qué muestras voy a procesar y qué muestras no puedo procesar, porque incumplen alguna de las características que le da calidad a la muestra. Cuarto, garantía de idoneidad de las muestras para el análisis. 5. Sistema de análisis. 6. Validación e identificación del producto final. 7. Entrega y liberación del informe de laboratorio. 8. Formación del personal involucrado en el manejo de la muestra. Y 9. Documentación y conservación de la información. Actualmente se lo hace más por medios digitales que por medios físicos, ¿no? Todos los archivos son guardados de acuerdo a la normativa legal vigente. En CEMEDI, uno de nuestros objetivos en la cadena de custodia y transporte de muestras es asegurar la identidad, calidad, integridad y trazabilidad de la muestra desde su colección o recepción por el laboratorio
hasta su disposición final, así como el manejo de la información del usuario, incluido el resultado de su análisis, ambos considerados propiedad del cliente. Para esto, tenemos el procedimiento cadena de custodia y transporte de muestra, que es el que vamos a desglosar de ahora en adelante. El procedimiento describe el monitoreo para receptar la solicitud del servicio. En cada actividad, de alguna forma, se debe establecer fecha, hora e identificación del personal que realiza cada actividad, ya sea análisis de la muestra, informe del resultado, conservación de la información y disposición final de las muestras. Hasta conservación de la información lo hace el sistema Enterprise, que es el sistema integrador de laboratorio que utiliza CEMEDIC, Servicio de Laboratorios Clínicos. Y la disposición final de las muestras se realizan de acuerdo a la normativa establecida a través de uno de los gestores de desechos infecciosos en la ciudad, que es GADERE. Desde el preanálisis, es decir, desde la solicitud del servicio, como decíamos, empieza la cadena de custodia. Desde que recibimos la solicitud, un personal asignado la recepta y la confronta en lo posible con la cédula de identidad del paciente. La solicitud debe de estar acorde a la cartera de servicios del laboratorio, la misma que está ya dispuesta en cada uno de los escritorios de las personas que manejan esta parte del proceso. Ingreso de la información: nombres y apellidos, número de cédula de identidad e historia clínica, fecha de nacimiento o edad y sexo, procedencia, ya sea el médico o el servicio, los exámenes que solicitan, el diagnóstico, la información médica relevante, dirección del domicilio, número de teléfono o correo para poder contactar al paciente en caso de que se necesite. Si esta información ya fue ingresada en algún momento, debe de la persona que lo recibe en una segunda ocasión confirmar la información ingresada por si acaso hayan existido cambios en la misma. Se debe de comunicar al usuario la fecha y hora para la toma de muestra, así como las condiciones necesarias, las mismas que además se encuentran en la página web de CEMEDIC, www.cemedic. Como evidencia del servicio solicitado, el usuario debe firmar la orden de examen, lo que a su vez nos da una validación de que él ha sido informado de lo que se le va a realizar. Existe el anexo Condiciones preanalíticas, métodos y tiempo de entrega de resultados, que también está dispuesto en cada uno de los escritorios de las personas que intervienen en esta parte del proceso, donde pueden consultar el método, el analito, la cantidad de espécimen que se necesita, el tiempo en el que se va a entregar y la cantidad aproximada que se necesita de suero o fluidos del paciente para poderle realizar el examen. Todos estos están referidos en el documento Condiciones preanalíticas, métodos y tiempo de entrega de resultados, que es el S-ANSE-07.1. En la toma de muestra también continúa la cadena de custodia. Quien recibe el usuario ya en el laboratorio debe de solicitarle al usuario que presente su cédula y la orden de examen para que sea contrastada con la información ingresada en el momento que agendaron la cita. Se procede entonces a la impresión del código de barras y estos son pegados en los contenedores según lo descrito en el procedimiento de preanálisis. En el momento en que el paciente ingresa a la toma de muestra, el técnico responsable debe asegurar la identidad del usuario y debe preguntar si el paciente está en condiciones para la realización del análisis. Quien tomó la muestra documenta en la orden la fecha, la hora de la toma y su identidad mediante las siglas de su nombre que ya fueron recogidas en
otro registro donde consta la firma y las iniciales de cada uno de los técnicos de CEMEDIC Laboratorio Clínico. Cuando se trate de realizar análisis de drogas de abuso, la colección de la muestra debe de ser en presencia de un profesional de laboratorio y se debe tomar in situ. En caso de que el familiar o alguna otra persona traiga ya la muestra recolectada, se debe de hacer firmar el documento de exoneración de responsabilidad por parte del laboratorio de que no ha recogido la muestra en presencia de nuestro personal, sino que ya la ha traído recogida de otro lado. Las muestras de sangre que lo requieran serán centrifugadas en el sitio de colección, de acuerdo a las instrucciones que están en cada una de las sedes al lado de cada una de las centrífugas. Después de 30 minutos de recogida se deben de centrifugar, máximo hasta 1 hora, excepto las muestras para pruebas de coagulación que serán centrifugadas en el laboratorio central en Noguchi, donde van a ser procesadas. Las muestras de orina y heces son preparadas previo a su análisis en el área de proceso en Noguchi. La muestra primaria de orina es enviada con los tubos y etiquetas para su análisis en el recipiente primario que el paciente recogió y además puestas en una funda de plástico para evitar el derrame. Muestras recibidas por el laboratorio previo a su aceptación, se revisará su conformidad para el análisis cuando esto aplique y además se deberá hacer firmar también el documento de exoneración de responsabilidad del laboratorio en cuanto a su recepción. El envío al laboratorio central se documenta en el registro de muestras enviadas a laboratorios externos cuando las pruebas no son realizadas en el laboratorio central, sino que son enviadas a laboratorios de referencia. En este debe constar la identificación de la muestra y en lo posible del paciente, las pruebas solicitadas, el tipo de muestra, la cantidad enviada en mililitros, y en este registro deberá constar la fecha y hora en que se realiza la actividad, así como quién la realiza. El empaque para el envío de muestras consiste en tapar los tubos contenedores de muestras y asegurar su sellado, de ser necesario con papel parafinado o cinta adhesiva. Como en las sedes no se destapan los tubos, deben de ir tal y como se tomaron, dispuestos en sus gradillas, en posición vertical, en un cooler de paredes gruesas y rodeados de pilas de hielo para conservación de la cadena de frío hasta que lleguen al sitio donde van a ser procesados. La temperatura a la que se aconseja vayan es la temperatura de laboratorio, 25-26 grados, hasta que lleguen al sitio donde van a ser procesadas. Cuando aplique, debemos colocar los tubos en la gradilla y envolverla a esta con plástico. Colocar la gradilla con las muestras dentro del contenedor para transporte, en el cual deben de estar dispuestos los materiales refrigerantes, que pueden ser gel packs o similares. Por separado se debe conservar el registro de entrega-recepción de muestras. El transporte de la muestra al área de análisis, desde el sitio de colección hacia el área técnica de laboratorio, es realizado por personal designado y entrenado. Para el caso de las muestras coleccionadas en los puntos de atención, estas llegarán al laboratorio de proceso en no más de 3 horas luego de su colección. Al recibir las muestras, se deberá evidenciar la integridad y la temperatura de conservación en que las muestras fueron transportadas, debiendo ser esta temperatura ambiente de laboratorio, es decir, de 18 a 25 grados centígrados, o en lo posible temperatura de refrigeración, de 2 a 8 grados centígrados, la cual será registrada en la guía de entrega-recepción en el momento en que las muestras son entregadas en el laboratorio central de Noguchi. En el registro de entrega-recepción de muestras se documentará quiénes preparan, quiénes transportan y quiénes reciben las muestras, así como las horas en que realizan dicha actividad.
El envío de muestras se documenta en el registro de entrega-recepción de muestras, que cada sede elabora, donde van a enumerar los tubos de acuerdo al área a la que van a ir destinados. Así también las muestras no conformes que hayan existido ese día. Deberán también firmar las responsabilidades que están en la parte final del registro de entrega-recepción, es decir, quién lo envía, quién lo preparó y quién lo recibe. Van a existir muestras no conformes para el análisis y debemos de reportarlas. Para el caso de muestras no coleccionadas por el laboratorio, cualquier discrepancia, aclaración o modificación realizada con el cliente deberá quedar documentada. Las muestras provenientes fuera del laboratorio y que no sean conformes para su procesamiento serán devueltas inmediatamente a quien entrega la muestra al laboratorio y se documentará el evento encontrado. De encontrarse una no conformidad con la muestra a procesar en cualquier parte de la fase preanalítica o analítica, su código será ingresado en el registro de incidente de muestras, el SRE 08.1. ¿Cuáles son los criterios de rechazo de muestra que deben de observar? Muestras no identificadas o mal identificadas no pueden entrar al proceso de análisis. Un volumen inferior al requerido para las pruebas solicitadas. Inmediatamente informar al paciente. Temperatura de traslado o conservación no apta para la prueba solicitada. Hemólisis y lipemia mayor a la aceptada para la prueba solicitada. Presencia de características que deterioren la calidad de la muestra, por ejemplo, coágulos en los tubos tapa-lila. Recipientes no aptos, por ejemplo, orina para cultivos en frascos no estériles. Ausencia o presencia de anticoagulante o preservante no apto para el análisis. Inadecuada o insuficiente información en la orden del examen. Todo esto debe de quedar registrado en el registro de incidente de muestras, que es el SRE 08.1, donde solamente deberán colocar la identificación de la muestra con el código correspondiente al día e inmediatamente tienen unas columnas y filas donde solamente colocarán una X en el acápite que ustedes crean que es en el que está el incidente de la muestra. Además, se debe anotar a un lado la corrección, quién está informando y se le avisará al director del laboratorio para que él también esté al tanto del asunto. En lo posible, en el análisis, la cadena de custodia deberá procesarse la muestra en el tubo primario e identificado con el código de barras. No se recomienda realizar alícuotas. Cuando sea necesario de alicuotar la muestra para su proceso, el vial que la contenga deberá estar identificado de tal forma que permita la trazabilidad entre la alícuota y la muestra primaria. Es decir, los mismos datos que tiene la muestra primaria deben de colocarse en el vial donde estamos colocando la alícuota. Muestras que por alguna razón no sean procesadas o deban ser conservadas deberán ser almacenadas en las condiciones recomendadas por el fabricante y separadas del resto de los materiales de trabajo. En el post-análisis, la cadena de custodia comprende que las muestras ya procesadas sean almacenadas de manera que se prevenga la contaminación cruzada. El tiempo de conservación será de acuerdo a lo expresado en el documento Tiempos de conservación de las muestras que está exhibido en cada una de las neveras de CEMEDIC Laboratorio. Obtenidos los resultados, estos son enviados al sistema informático de laboratorio por los equipos automatizados que se encuentran en línea con el servidor, obviando de esta manera la intervención humana, disminuyendo ostensiblemente errores de tipeo. Los resultados de pruebas que son digitados manualmente deben de ser ingresados por un técnico
pero bajo la supervisión de otra persona competente y validados por otro técnico quien constatará los resultados antes de la validación. De esta manera se cumplen 3 niveles de observación antes de liberar un resultado. Los informes de resultados serán entregados a quien solicitó el servicio o a quien sea delegado por esta persona, presentando la factura que se le da en el momento en que solicita el servicio. Si es un paciente del IES, estos resultados son transmitidos al sistema AS400 de acuerdo a las condiciones establecidas y será el médico quien en la consulta le dará a conocer estos resultados al paciente. En cuanto al manejo de la información, nos rige la confidencialidad de los resultados. El personal de laboratorio que tenga acceso a la información de los pacientes guardará la confidencialidad de la misma. Esto está escrito en el contrato que cada una de las personas firmamos con CEMEDIC Laboratorios Clínicos. Conservación de las órdenes de exámenes, reportes de resultados y registros. Solicitudes de exámenes y resultados de pruebas se guardarán por 5 años. Cumplido este tiempo, las órdenes y los resultados deben ser destruidos. Los registros de entrega-recepción de muestras se almacenarán por un tiempo mínimo de 2 meses. Luego de esto serán eliminados. Es muy importante recordar, si se documentan todas las actividades y quiénes son sus responsables, sabremos dónde exactamente se rompe la cadena de custodia y de esta manera podemos tomar acciones oportunas y que vayan a dar resultado. Agradezco mucho su atención. No duden en escribirme al correo. Mi nombre es Mauro García, soy el director técnico de CEMEDIC, Servicio de Laboratorio Clínico, y este video está dispuesto para cada uno de ustedes que lo puedan observar cuantas veces lo crean necesario. Muchísimas gracias.